Tierra de sombras, que allí se forjó una leyenda. Y entre todos los nombres, uno se alzó, el de un guerrero, destinado a la leyenda. Vamos a conocer la historia de Hattori Hanzo, el ninja, cuya vida se hizo mito. Su relato comienza en Iga, la mismísima cuna de las artes secretas de los ninjas. Pero Hanzo no era un ninja cualquiera. Su habilidad era prodigiosa, su reputación un arma letal. Y es que, además, era algo más. Hanzo era también un honorable guerrero, un samurái. Era la unión de dos mundos, y así se ganó la confianza de quien unificaría a Japón. Hanzo pasó a ser la sombra de Ieyasu, su fiel guardián. Juntos iban a cambiar la historia. Y entonces, en 1582, su lealtad fue puesta a prueba. La prueba definitiva. Traicionado y perseguido, la situación de Ieyasu parecía no tener salida. Era una huida imposible. Pero entonces apareció Hanzo, y con él un plan tan audaz como desesperado. Guió a su señor por bosques enemigos, usando trampas y distracciones para eludirlos a todos. Ieyasu sobrevivió. Y de aquella hazaña nació la leyenda de Hanzo el fantasma. Pronto, la realidad dio paso al mito. Se decía que tenía poderes casi sobrenaturales. ¿Era todo eso cierto? Quizás no, pero así es como nacen las leyendas. Hanzo murió en 1596, pero su señor, Ieyasu, se aseguró de que su legado fuera inmortal. Y su legado perdura, desde una puerta del castillo de Edo hasta en el Tokio moderno. Porque Hanzo fue más que un ninja, fue un símbolo de lealtad, estrategia y poder. Un guerrero que trascendió su propio tiempo, forjado en sombra y acero, grabado en la historia. Edad de oro de la piratería. Una época en la que la ley era poco más que un cuento que se contaba en tierra firme y la muerte navegaba con bandera negra. Pues bien, en medio de todo ese caos, surgió un nombre que por sí solo era capaz de helar la sangre. Hablamos, cómo no, de Barba Negra. Pero esta no es solo la historia de un pirata más, es la historia de un auténtico genio del terror. Alguien que entendió que el miedo podía ser el arma más afilada de todas. Así que vamos a sumergirnos en su increíble leyenda. Porque claro, antes de convertirse en un monstruo, en una leyenda, fue un hombre. Un hombre de carne y hueso con un nombre bastante normal, Edward Teach. Era inglés, y estaba claro que su destino no era quedarse en tierra. Desde muy joven se echó a la mar, primero como marinero y luego como corsario al servicio de la corona. Digamos que ahí fue donde hizo su formación. Aprendió a luchar, a navegar, a disparar cañones y sobre todo a sobrevivir en un entorno brutal. Todas esas habilidades, claro, iban a ser la base de su futuro imperio del terror. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque aquí es donde vemos su verdadero genio. Teach se dio cuenta de que la fuerza bruta no era suficiente. Su mayor arma, la que de verdad lo hizo temible, no fue su espada ni sus pistolas, fue la imagen aterradora que él mismo construyó, con todo lujo de detalles. Fue una transformación totalmente calculada, no fue algo que surgiera por casualidad. Decidió matar a Edward Teach, el simple marinero, para dar a luz a Barba Negra, una auténtica pesadilla viviente, un demonio surgido del mar. ¿Y cómo lo hacía? Pues esto es pura puesta en escena, es brillante. Antes de cada batalla llevaba a cabo una especie de ritual. Se colocaba mechas de cañón, de esas que arden lentamente, entre su larga barba negra y bajo el ala del sombrero. Las encendía y claro, se veía envuelto en una nube de humo. Ahora imaginen la escena. En medio del caos del abordaje emerge una figura gigantesca, envuelta en humo y con chispas saliéndole de la cara. Sus enemigos no veían a un capitán pirata, veían a un demonio salido del mismísimo infierno. Armado con esta imagen aterradora, con esta arma psicológica, Barba Negra se lanzó a conquistar el Caribe. No lo hizo solo con cañones, sino sembrando el pánico allá por donde pasaba. Se hizo con un barco formidable, el Queen Anne's Revenge, la venganza de la reina Ana, y lo convirtió en una auténtica fortaleza flotante. Le instaló 40 cañones, 40. Para que nos hagamos una idea, era una potencia de fuego descomunal para la época. Con esa bestia bajo sus pies, se convirtió en el depredador definitivo de las rutas comerciales. Y aquí volvemos a la clave de todo. Su reputación era tan terrible que la mayoría de barcos se rendían sin oponer resistencia. Imagínenlo, veían su bandera negra en el horizonte y simplemente arriaban la suya. Muchas veces ni siquiera tenía que disparar un solo cañón. Barba Negra había entendido que el miedo era su mejor artillería. Y la cumbre de su audacia llegó en 1718. Hizo algo que nadie creía posible. Con su flota, bloqueó por completo el puerto de Charleston. Estamos hablando de una de las ciudades coloniales más ricas e importantes de los británicos. La dejó totalmente paralizada.
Tenía la ciudad a su merced, con rehenes importantes y el comercio detenido. Podría haber pedido fortunas en oro, armas, lo que quisiera. Pero, ¿qué pidió? Pues aquí viene lo sorprendente. Pidió un cofre lleno de medicinas. Una decisión increíblemente pragmática, que demostraba lo astuto que era como líder. Sabía que su poder dependía de su tripulación y necesitaba tenerlos sanos. Por supuesto, se lo dieron sin rechistar. Pero un reinado así, claro, no podía durar para siempre. El gobernador de Virginia, ya harto de sus fechorías, decidió que era hora de ponerle fin. Organizó una fuerza especial para darle caza y puso al mando al teniente Robert Maynard. La cacería había comenzado. Lo encontraron en la isla de Ocracoke. Maynard le tendió una trampa y allí se desató una de las batallas más feroces de la historia pirata. Barbanegra, lejos de intentar huir, hizo lo que mejor sabía hacer: atacar. Lideró personalmente el abordaje al barco de Maynard, con una furia desatada. Luchó como el demonio que decían que era. Las crónicas de la época cuentan que durante la pelea cuerpo a cuerpo recibió al menos 5 disparos de pistola, y a pesar de eso, seguía en pie, repartiendo sablazos como si nada. Y a esos 5 balazos hay que sumar más de 20 heridas de espada. 20. Solo pudieron acabar con él cuando fue rodeado por varios hombres a la vez que lo acuchillaron hasta que cayó. Su increíble resistencia en esa batalla final fue lo que cimentó su leyenda para siempre. El final fue salvaje. Le cortaron la cabeza y la colgaron del bauprés del barco de Maynard como trofeo y advertencia. Su cuerpo fue arrojado al mar, pero su muerte no fue el fin de la historia. De hecho, fue el verdadero comienzo de su leyenda inmortal. Hoy, Barbanegra es el pirata por antonomasia. Es el arquetipo. Su imagen ha definido para siempre cómo imaginamos a los piratas en los libros, en el cine, en los videojuegos, y su leyenda sigue viva, sobre todo en Carolina del Norte, donde los marineros aún cuentan historias de su fantasma, que vaga por las aguas buscando su cabeza. Al final, toda esta historia nos deja con una pregunta que queda ahí, flotando en la niebla. Quizás solo sea un mito, o quizás, solo quizás, el pirata que fue tan inteligente como para convertir el miedo en su mejor arma, también encontró la manera de no abandonar nunca su verdadero reino, el mar. Un tiempo dominado por la fuerza, por la ambición. Ahí nació un guerrero cuyo destino parecía ser eclipsar incluso a las figuras más legendarias. Hoy vamos a sumergirnos en la increíble historia de Björn Ironside, el hombre que llevó el terror y la exploración nórdica hasta los mismísimos confines del mundo conocido. Y todo, absolutamente todo, empieza con una pregunta que marcó su vida entera. Cuando naces a la sombra de un gigante, ¿cómo consigues forzar tu propio legado? Dicho de otro modo, ¿cómo se supera a una leyenda? Pues para empezar a responder a eso, tenemos que irnos a sus orígenes. Es que para entender a Björn, primero hay que entender de dónde venía. Porque su linaje era sencillamente épico. A ver, es que nació nada más y nada menos que de la unión de 2 de los guerreros más formidables de la época medieval, Ragnar Lodbrok y Lagertha. De su padre, de Ragnar, heredó una astucia que era casi sobrenatural, y de su madre, Lagertha, pues de ella sacó una fuerza indomable en el campo de batalla. Era la combinación perfecta, ¿no? Cerebro y músculo, forjada desde la mismísima cuna. Ya desde muy pequeño era evidente que no era un niño cualquiera. Se dice que los ancianos y los videntes susurraban que su camino ya estaba tejido por los propios dioses, que estaba destinado a una grandeza que iba a cambiar el rumbo de la historia de su pueblo. Pero claro, un destino así de glorioso hay que ganárselo. Vamos ahora con el momento clave, el que no solo demostró su valía, sino que le dio el nombre que acabaría resonando a través de los siglos. Veréis, durante una de sus primeras grandes batallas, cuenta la historia que Björn recibió un golpe directo, brutal en el torso. Un impacto que, habría tumbado y matado a cualquier otro guerrero en el acto, pero a él no. Ante la mirada atónita de amigos y de enemigos, él siguió luchando como si nada. Y a partir de ese preciso día se ganó su apodo, Ironside, es decir, costado de hierro. Se convirtió en el símbolo del guerrero imparable, del hombre al que era literalmente imposible derribar. Con una reputación así, Björn podría haberse conformado perfectamente con saquear los objetivos de siempre de los vikingos. Pero su ambición era mucho, mucho mayor. Mientras otros miraban hacia las costas cercanas de Inglaterra o Francia, Björn desplegaba los mapas y soñaba con tierras lejanísimas, con riquezas que nadie podía ni imaginar. Soñaba con el sur, con las aguas cálidas y peligrosas del Mediterráneo. Su audacia es que no tenía límites. Lideró expediciones que se adentraron en el corazón del mundo medieval, atacando las costas de la península ibérica, de Italia, del norte de África, e incluso se atrevió a desafiar al todopoderoso imperio bizantino.
Poquísimos vikingos, por no decir ninguno, se habían aventurado tan lejos. El impacto de estas incursiones fue tremendo. Para los reinos del sur de Europa que jamás habían visto una amenaza parecida, Björn y sus guerreros no eran simples saqueadores, eran como una fuerza de la naturaleza, una tormenta imparable que llegaba del mar helado para arrasarlo absolutamente todo. Su campaña más legendaria fue, sin duda, el asedio a la ciudad de Luna, en Italia. Los vikingos, con su conocimiento limitado del mundo, estaban convencidos de que estaban a las puertas de la mismísima Roma, el corazón del antiguo imperio. Sus murallas parecían inexpugnables, la victoria una auténtica quimera. Y aquí es donde la astucia que heredó de Ragnar sale a relucir. Björn ideó un plan brillante. Primero, fingió su propia muerte, así como suena. Después, sus hombres pidieron a los defensores de la ciudad que por favor les permitieran entrar con su ataúd para darle un entierro cristiano. Y claro, picaron. Una vez dentro de las murallas, Björn saltó del féretro, espada en mano, y abrió las puertas desde dentro. Jaque mate. La ciudad, por supuesto, cayó. Pero ojo, la historia de Björn no es solo la de un saqueador, por muy exitoso que fuese. Pasemos a ver cómo su leyenda se fue consolidando no solo con la espada, sino también con la corona. Tras la muerte de su padre, el legendario Ragnar Lothbrok, Björn asumió el peso del liderazgo. Se convirtió en rey de Kattegat, uno de los centros de poder más importantes de todo el mundo vikingo, y con ello, claro, heredó una responsabilidad enorme. Y vaya si demostró ser mucho más que un simple guerrero. Gobernó con una mezcla de firmeza para mantener el orden, un sentido de la justicia que le ganó el respeto de su gente y una visión de futuro para asegurar que su pueblo prosperara. Sus últimos años, sin embargo, no fueron nada pacíficos. Tuvo que enfrentarse a invasiones, a traiciones, a guerras internas que pusieron a prueba su temple hasta el último momento. Y es aquí, en su última batalla, donde la leyenda de Ironside alcanza su punto más álgido. Cuentan las sagas que, herido de muerte, Björn se negó a caer. En un último acto de puro desafío, apareció ante el ejército enemigo a lomos de su caballo, ensangrentado pero todavía erguido. Su sola y temible presencia bastó para sembrar el pánico, para hacer temblar a un ejército entero. Y así, Björn Ironside no murió como un hombre, sino que pasó a ser un mito. Su legado perdura como el de uno de los exploradores más audaces y un líder que no solo estuvo a la altura de su linaje, sino que llevó el espíritu nórdico más lejos que nadie antes. Y esto nos lleva de vuelta a la pregunta del principio, pero ahora con una nueva perspectiva. ¿Cómo muere realmente una leyenda? Pues la respuesta es que no muere, no lo hace. Su nombre sigue ahí, vivo en las sagas, en las historias, en cada relato de un guerrero que se niega a rendirse. Las leyendas al final no mueren, simplemente se cuentan una y otra vez. Cuando pensamos en piratas, ¿qué nos viene a la cabeza? ¿Barba Negra? ¿Jack Sparrow? Bueno, pues olvidaos de todo eso. El pirata más exitoso de toda la historia, el que más botines consiguió, no fue el más cruel ni el más loco, sino el más organizado, un auténtico genio de la estrategia que, y esto es lo mejor, odiaba ser pirata. Esta es la increíble historia de Bartholomew Black Bart Roberts. Vamos a empezar con una cifra que es sencillamente una locura. Más de 400 barcos. Poned en una lista a todos los piratas famosos que conozcáis. Barba Negra, Calico Jack, Amboni. Sumad todas sus capturas juntas. Ni se acercan. Es que Roberts jugaba en una liga completamente diferente. Y aquí viene el giro de guión. El hombre que puso en jaque a imperios enteros, el rey indiscutible del Atlántico, nunca quiso ese puesto. Lo reclutaron a la fuerza, y esta enorme contradicción es precisamente la clave para entender a una de las figuras más fascinantes y extrañas de la historia. Pero, ¿cómo acaba un marinero cualquiera convertido en una leyenda de los mares? Pues no fue por ambición, ni por rebeldía, ni por ansias de oro. Fue, simple y llanamente, por tener muy mala suerte. Antes de ser Black Bart, era solo Roberts, un oficial galés, de los buenos. Un tipo conocido por ser abstemio, ordenado, casi devoto. Su vida eran los mapas, las rutas comerciales y las mareas, no los motines ni los tesoros enterrados. El polo opuesto al cliché del pirata. Y un día su mundo se vino abajo. Un barco pirata abordó su navío, y a Roberts le pusieron sobre la mesa la peor de las ofertas. La elección era brutalmente simple. O te unes a nosotros y vives como un pirata, o mueres aquí mismo como un marinero honrado. Y Roberts, entre la espada y el mar, eligió vivir, aunque eso significara convertirse en uno de ellos. Pero Roberts no era un hombre que se conformara solo con sobrevivir. En medio de ese caos de violencia y anarquía, él vio una oportunidad. Y lo que pasó después es de no creérselo. El prisionero estaba a punto de convertirse en el rey.
De repente, en un barco lleno de brutos impulsivos, sus antiguas cualidades de oficial se convirtieron en superpoderes. Su inteligencia, su frialdad, su capacidad para planificar, destacaron de inmediato. No imponía por la fuerza, sino por el cerebro. Y los piratas, que al final lo que valoran es el éxito y el botín, empezaron a hacerle caso. Y su apariencia empezó a reflejar esa nueva autoridad. Hay que olvidarse del pirata desaliñado y sucio. Robert se vestía como un aristócrata, terciopelo carmesí, joyas, un sombrero extravagante. Y no era pura vanidad, para nada. Era una estrategia de imagen. Se presentaba no como un simple ladrón, sino como un auténtico señor de los mares. Y entonces sucedió lo impensable. El capitán pirata murió en un combate y la tripulación, de forma democrática, votó para elegir a su sucesor. Y eligieron al prisionero, a Roberts. Su respuesta al aceptar el cargo se hizo legendaria, y lo dice todo sobre su transformación. Es mejor ser capitán entre piratas que esclavo de un rey. Y una vez con el timón en las manos, su verdadero genio se desató por completo. Convirtió la piratería, que era un caos, en una ciencia exacta. Para él, el Océano Atlántico no era un lugar donde saquear al azar. No, era su tablero de ajedrez personal. Volvamos a esos más de 400 barcos. Porque lo increíble no es solo la cifra, es el tiempo. No lo consiguió en una carrera de 20 años, no. Lo hizo en menos de 3. Eso es una media de más de 2 barcos a la semana, cada semana. Era literalmente una cadena de producción de piratería a un ritmo que ninguna nación podía parar. Su campo de operaciones era todo el Atlántico. Le daba igual atacar los barcos cargados de oro de Brasil, las flotas pesqueras de Norteamérica o las rutas de esclavos en la costa de África. Si flotabas, eras un objetivo. Llegó un punto en que el comercio mundial casi se paraliza por el terror que inspiraba un solo hombre. Y aquí está el verdadero secreto de su éxito. Para Roberts, la piratería no era anarquía, era un negocio. Y él actuaba como el director ejecutivo más eficiente del mundo, optimizando cada ataque, cada ruta, cada recurso, todo. Y la prueba definitiva es su famoso código de conducta. En sus barcos estaba prohibido el juego, se limitaba el alcohol a ciertas horas y la deslealtad se pagaba con la muerte. Consiguió lo imposible, imponer una disciplina casi militar a los hombres más indisciplinados del planeta y transformó una banda de forajidos en una máquina de guerra y beneficios. Pero claro, cuando eres tan bueno en lo tuyo, y lo tuyo es hundir el comercio de los imperios, te conviertes en el enemigo público número 1. Los imperios no podían permitirse tener un rey pirata en sus aguas. La cacería había comenzado. Y el destino llegó en forma de un barco, un temible buque de guerra británico, el HMS Swallow. El mayor depredador del océano estaba a punto de enfrentarse a su cazador. La batalla final era inevitable, y sería el combate que forjaría su leyenda para siempre. Fiel a su personaje hasta el final, Roberts se vistió para la batalla con su mejor abrigo de seda roja. Murió en cubierta, alcanzado por la metralla de un cañonazo. Pero sus hombres cumplieron su última orden, envolvieron su cuerpo y lo entregaron al mar, negándole así a la Marina Real el trofeo de su cadáver. El rey pirata desapareció en su propio reino. Su legado es tan impresionante como su corta carrera. En apenas 3 años consiguió más que todos los demás piratas de la historia juntos. Su reinado fue breve, sí, pero fue tan brillante y destructivo como un cometa. Y de hecho, su muerte marcó el fin de la edad de oro de la piratería. Lo que nos deja con la pregunta final: ¿quién fue realmente Black Bart? ¿Un genio del crimen que aplicó la lógica empresarial al saqueo? ¿O un director ejecutivo pionero que simplemente operaba bajo una bandera diferente? Quizás la respuesta no sea tan simple y nos obligue a replantearnos qué significa de verdad de una de las figuras más legendarias de la historia, un nombre que todavía hoy resuena con la fuerza de los mares del norte y el filo del acero: Ragnar Lothbrok. Y es que esta frase nos mete de lleno en su mundo, ¿verdad? Un mundo brutal, forjado en el frío, la fe y la batalla, donde las leyendas no se contaban, se vivían. Y en el centro de todo, un hombre que parecía nacido para ser eterno. Vale, vamos al lío. ¿De dónde sale una figura como Ragnar? Para entender por qué su nombre llegó tan lejos, tenemos que viajar a su origen, a esa Escandinavia del siglo IX, envuelta en bruma y misterio. A ver, las sagas, que son esa mezcla increíble de historia y mito, ya nos lo pintan desde el principio como alguien distinto. No era solo músculo, no. Tenía una mente afilada, una ambición que quemaba por dentro y, según decían, el favor de los mismísimos dioses. Y aquí está la clave de todo, lo que de verdad le hizo pasar a la historia. Mientras que los vikingos de su época se dedicaban a lo de siempre, a saquear las aldeas de al lado, Ragnar levantaba la vista y miraba más allá del horizonte.
Su sueño no terminaba en la costa, sino en las tierras ricas y desconocidas que se escondían al otro lado del mar. Pero claro, un sueño sin acción no es nada, y Ragnar estaba a punto de hacer algo que lo cambiaría absolutamente todo. Una hazaña que marcaría un antes y un después. Pensemos un segundo en lo que significaba esto. El Mar del Norte no era un paseo, era un auténtico monstruo, y cruzarlo en un dracar era una locura, casi un suicidio. Pero Ragnar lo hizo, convenció a su gente y se lanzó a lo desconocido, apuntando directamente al corazón de Inglaterra, un lugar que nadie se había atrevido a tocar. El impacto de su llegada tuvo que ser brutal. Para las víctimas aquello no fue un ataque normal, fue una pesadilla, algo casi sobrenatural, un castigo divino. Pero no era ningún dios, era Ragnar Lothbrok presentándose al mundo. Y a partir de aquí, su fama estalla. Ya no es solo un caudillo vikingo más, se convierte en una leyenda viviente, un nombre que se susurra con miedo en las cortes de toda Europa. Su reputación se disparó. La gente empezó a contar historias increíbles para intentar explicar cómo un hombre podía tener tanto éxito. Que si era descendiente directo de Odín, que si tenía una armadura mágica que nada podía atravesar. ¿Era verdad? Pues seguramente no, pero el miedo que provocaban esas leyendas era un arma tan poderosa como su hacha. Y esto nos lleva a la gran pregunta que se hacen los historiadores. ¿Existió de verdad un solo Ragnar Lothbrok? ¿O es un hombre una especie de paraguas que agrupa las hazañas de varios guerreros? La verdad es que nunca lo sabremos del todo. Lo que sí sabemos es que las grandes leyendas siempre nacen de una semilla de verdad. Pero claro, como en todas las grandes sagas, la de Ragnar también tenía que tener un final. Y como no podía ser de otra manera, su caída fue tan épica y legendaria como su vida. La escena de su muerte es pura épica nórdica. Imaginen, lo captura su enemigo, el rey Aella, y para humillarlo decide darle una muerte terrible, lanzándolo a un foso lleno de serpientes. Pero Ragnar, en vez de suplicar, se ríe. Y con su último aliento lanza una profecía, una promesa de la venganza terrible que sus hijos desatarían sobre Inglaterra. Y aquí es donde la historia da un giro alucinante, porque la muerte de Ragnar no fue el final de su poder, al contrario, fue la chispa que encendió una tormenta de furia como el mundo no había visto jamás. ¿La respuesta a su ejecución? Pues sus hijos, nombres que también serían leyenda como Bjorn Piel de Hierro o Ivar el Deshuesado, no se conformaron con una pequeña incursión. No, reunieron al ejército vikingo más grande que se había visto hasta la fecha. Y lo que vino después fue una invasión a gran escala que cambió el mapa de Inglaterra para siempre. El gran ejército pagano cumplió la última promesa de Ragnar con fuego y acero. Al final, su legado resultó ser mucho más poderoso muerto que vivo. Y por eso seguimos hablando de él hoy, siglos después. Su historia sigue viva en las sagas antiguas, en libros, en series que ve todo el mundo. Se ha convertido en un arquetipo, en el símbolo del espíritu vikingo, valiente, imparable e indomable. Y terminamos con esta reflexión. Quizás nunca sepamos qué partes de su historia son 100% reales y cuáles no, pero a lo mejor eso no es lo más importante. Quizá la leyenda de Ragnar Lothbrok nos fascina tanto porque representa algo eterno, ese deseo irrefrenable de desafiar los